Hola amigos, en este vídeo os quiero mostrar cómo hice este mueblecito de llavero para pared de materiales reciclados, concretamente de madera de palé. Y para este proyecto no he utilizado planos, ni siquiera he tenido planes, simplemente la vaga idea de lo que quería conseguir, y al final pues el resultado ha sido este. Vamos a ver todos los pasos que he seguido y te lo explico para que, por si quieres hacer algo parecido, pues lo tengas más fácil. Vamos allá. Bien, para comenzar el proyecto, lo primero que haremos será cortar todas las piezas, medirlas y cortarlas según el modelo que queramos hacer. Una vez que hayamos cortado todas las piezas, vamos a montar lo que es la leja principal, la leja inferior, la grande, encolando dos piezas y poniéndole un par de escuadras para sujetarlas a lo que es el cuerpo del mueble. A continuación preparamos las maderas para hacer la leja pequeña, la que va inclinada, a la cual le estamos dando la inclinación que va a tener una vez puesto en el mueble. Y ahora repetimos la operación como lo hicimos con la otra leja, encolando las dos piezas. Mientras se va secando la cola, vamos a ir adesentando las otras tablas, las que van a la pared, digamos las que conforman el cuerpo principal de la leja. Esta pieza que me encuentro por aquí me va a venir bastante bien para ponerla en el diseño. O sea que ahora lo que vamos a hacer va a ser taparle un poco los agujeros que tiene con masilla para madera, y después lo lijaremos y no se notará nada. Con estos dos listones vamos a hacer las escuadras para la leja principal, a la cual le daremos algo de forma y lo lijaremos para que se quede bonito.
Estas escuadras las vamos a fijar con tornillos y después la cabeza del tornillo la vamos a esconder con unos tubillones encolados y así no se ven. Podía haberlo hecho directamente con tubillones, pero he preferido usar tornillos. Aquí comprobamos que el tornillo no sobrepase por la parte de arriba y una vez que lo tengamos seguro, pues ya podemos atornillar la leja a las escuadras. Ahora vamos a sacar la inclinación de la leja pequeña para cortar las escuadras correspondientes con el mismo ángulo de inclinación.
Ahora haremos los agujeros para pasar el eje por donde va a ir sujeto el rollo de papel y previamente que comprobemos de que funciona perfectamente y que no roza en ningún lado. Una vez que tenemos todas las piezas cortadas, ya he preparado yo los agujeros aquí para ponerlos con tubillones y vamos a encolar y montar la pieza completa. A continuación vamos a empezar a montar el cuerpo principal, empezando sujetando la aleja grande por los dos extremos, las dos primeras tablas, y así ya podremos tener acceso a atornillar el resto de la madera.
Una vez que tengamos la estructura principal prácticamente montada, empezamos a cortar unos listones para hacer el marco donde va a ir alojada la placa de corcho, donde van a ir clavadas las chinchetas. Una vez que hayamos cortado las piezas a medida con el inglete correspondiente, lo que haremos es hacerle una caladura donde irá alojada la placa de corcho. Con las piezas terminadas empezamos a encolar y montar el marco. Y mientras la cola del marco se va secando, vamos a ir planificando dónde vamos a poner la tela de arpillera. Mientras se va secando la cola, aprovechamos el tiempo y le vamos dando una mano de barniz a la madera. Yo en este caso pues le voy a dar con barniz incoloro.
Una vez que la cola que le pusimos al marco esté seca, vamos a hacerle unas caladuras para meterle unas plaquitas de madera para reforzarla más y que no tengamos ningún contratiempo después. Una vez seca la cola, quitamos el material que sobra y rematamos lijando y dándole el acabado final. Con este trocito de listón que he encontrado voy a aprovechar para hacer el eje donde va a ir alojado el rollo de papel, y el cual lo dejaré por una de las puntas un poquito más ancho para que entre a presión y así no tengamos problema que se vaya a salir. Esta pieza no la voy a barnizar porque no quiero que corra el peligro de pegarse dentro de la escuadra principal y después no podemos quitarla. Entonces lo que voy a hacer será echarle aceite especial para madera y quedará igual de protegida. Una vez que ya tenemos el barniz seco, sujetamos las partes de arriba de las tablas para ponerlas en la posición que van a tener definitivamente, y procedemos a pegar la tela de arpillera con cola de carpintero.
continuación vamos a atornillar las piezas que van a sujetar las tablas del cuerpo principal y a su vez trapará la junta donde termina la tela. Seguimos con el montaje y ahora vamos a poner el marco con la placa de corcho atornillado al resto de las tablas del cuerpo del mueble. Ahora colocamos la leja pequeña sujeta por medio de bisagras para que después sea más cómodo poder cambiar el rollo de papel. Esta pieza pequeña juega un papel muy importante porque es la que sujeta el papel en la leja pequeña y no deja que se salga ni se caiga. Va a ir sujeta con un par de tubillones encolados a la pieza pequeña y a modo de enchufe en lo que es la leja para poder sacarla y ponerla fácilmente, pero que tampoco esté demasiado suelta para que el papel no se caiga. Y como no paramos de reciclar, he cogido una sierra de cortar hierro gastada para usarla como cortapapeles y pegarla en lo que es la parte delantera de la leja pequeña. Esta la podemos partir fácilmente con dos alicates y una vez cortada pues la lijamos bien, la limpiamos para poderla pegar.
Y con este trozo de melamina vamos a hacer las figuras para identificar los llaveros. Lo primero que haremos será calcar la plantilla a la melamina por medio de un papel carbónico y así poder cortar las piezas. Notarás que tengo una plantilla impresa en espejo. Esta será especialmente útil para poder después transferir el diseño a la tela en su posición correcta. Lo que haremos en este caso será ir numerando las piezas en el diseño espejo y directamente las piezas para después no tener ningún problema a la hora de ubicarlas en su posición correcta. Bien, ahora vamos a improvisar un transportador para poder transportar nuestro diseño a la tela sin ningún tipo de distorsión. Para ello vamos a fijar lo que es la plantilla de espejo a la mesa. Luego usaremos una cinta de embalar transparente o precinto con el pegamento hacia arriba, en la cual pegaremos la cara buena del diseño para después poderlo transportar a la tela. Bien, ahora ha llegado el momento de decidir cómo vamos a ubicar las piezas.
Una vez que sabemos cómo va a ser el diseño final, lo que hacemos ya es empezar a encolar las piezas y dejarlas puestas pegadas en su posición definitiva. Mientras se seca el pegamento, aprovechamos para ir midiendo y colocando el resto de las piezas. Una vez que esté el pegamento seco y todas las piezas colocadas, pues retiramos el transportador y listo, ya tenemos nuestro trabajo terminado. Por la parte de atrás le he puesto 2 cáncamos, algo muy simple, y ya lo tenemos perfectamente preparado para colgarlo muy seguro y no se caerá. Pues nada, amigos, este es el resultado que hemos conseguido. Estoy seguro de que está rondando algún proyecto por tu cabeza. Pues nada, tienes que darle caña y meterle mano. Espero que este vídeo te haya gustado y si es así, pues dale un like. Un saludote y nos vemos en la próxima.